Buenas tardes. ¿Me escuchas, Renata? Listo, te escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Son las 2 de la tarde acá en Brasil, entonces que empezamos ya nuestro webinar y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es André Jun, yo estoy basado en Brasil, trabajo para Emerald, soy el gerente editorial para Latinoamérica y el Caribe y hoy vamos a ver un poco sobre los casos. Me dará mucho gusto presentarles al profesor Rodrigo Villalobos, que estará con nosotros hoy, y vamos a ver el tema cómo aplicar los casos de enseñanza con él. Entonces, esa es la agenda para hoy. Les voy a comentar muy brevemente algo sobre Emerald y después le voy a pasar a Rodrigo la palabra para que pueda brindarnos hoy con sus conocimientos sobre el tema de casos. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas y el cierre. La idea es que tengamos una sesión con más o menos 1 hora, 60 minutos, más o menos hoy. Un poco sobre Emerald, que es una editorial inglesa que está basada en una ciudad llamada Bingley, que está muy cerca de Manchester, de Leeds, y que siempre ha publicado investigación de impacto. Es una editorial muy enfocada en algunas áreas como las ciencias sociales y también con un enfoque muy grande a las prácticas. Como dice el primer párrafo, nuestro objetivo principal es marcar la diferencia para que el mundo académico, aquellos en prácticas, se unen para promover el cambio en el mundo real. Tenemos hoy en día más de 300 revistas, más de 2.000 libros de investigación, casi 2.000 casos de enseñanza, que es justamente el tema que vamos a ver hoy. Y me da mucho gusto presentarles al profesor Rodrigo Villalobos, que es un gran profesor, instructor, investigador y también un gran amigo de nosotros. Tiene más de 20 años en el ámbito académico, ha desempeñado como docente directivo cargos de asesoría académica y curricular, es uno de los fundadores y promotor del Centro de Casos en NACAP. Está basado en Chile, en Santiago, es editor de la revista Método del Caso en NACAP, es el past president de la LAC, de la Asociación Latinoamericana de Casos, miembro del Consejo Editorial de los Emerging Markets Case Studies, donde también ha publicado. Vamos a ver un poco sobre eso en su presentación. Ok, entonces, sin más, voy a pasar la palabra a Rodrigo para que pueda brindarnos con su presentación. Muchas gracias Andrés. Muy gentil tu presentación y estoy feliz. Es un gran desafío y un tremendo honor el poder compartir con quienes nos acompañan lo que he logrado aprender durante los últimos años en relación a lo que es el método del caso. Quiero partir mi presentación. Tal vez con una pequeña reflexión y dando tal vez un pequeño contexto de lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos meses a nivel mundial. Y esta frase me representa, al menos lo que yo siento en este minuto. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y de alguna forma esto nos lleva a que en tiempos de incertidumbre se requiere, yo creo que tal vez más que nunca, el poder utilizar la creatividad y la flexibilidad para apoyar a nuestros estudiantes, para que ellos puedan alcanzar sus aprendizajes esperados. Nuestro rol probablemente como académicos, como profesores, como docentes, es justamente poder apoyarlos para que se logren estos aprendizajes. Por otra parte, creo que en relación a la manera en la cual hoy día estamos conectándonos con nuestros estudiantes, son cerca de, leí justamente ayer una cifra, cerca de
1.500 millones de estudiantes, cerca del 70% de los estudiantes a nivel mundial que hoy día están aprendiendo, están conectándose a través de clases online para poder aprender. Y en este escenario es muy importante considerar de que para poder ayudar a nuestros estudiantes a que logren los aprendizajes, es tremendamente importante el poder tener un diagnóstico, el poder tener una visualización del escenario en el que se encuentran nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes, sobre todo en ambientes de educación a distancia, van a tener o tienen problemas de acceso a Internet. Probablemente muchos de ellos tienen acceso limitado a dispositivos digitales. Muchos de ellos probablemente, ya sea por su edad, por sus capacidades o su grado de autonomía, necesitan apoyo para poder acompañarlos en el desarrollo de sus competencias digitales. Yo creo que la invitación aquí, antes de comenzar de manera directa con hablar del método del caso, es el poder identificar aquellos estudiantes que tengan algún tipo de problema, sobre todo si vamos a trabajar en este tipo de ambiente. Seguramente no vamos a poder solucionar todos los problemas de nuestros estudiantes, pero al menos al poder tener un diagnóstico, esto nos puede ayudar de sobremanera a también poder planificar las estrategias con las que nosotros queremos llegar a ellos. Creo que mucho se ha hablado en los últimos meses respecto de educación online. Yo creo que 3 ideas fundamentales con las que me gustaría comenzar esta presentación es dejar de manifiesto de que la educación online no requiere ni necesita estar siempre conectado o frente a un computador. Hay otras formas también de poder obtener educación online. También el poder colocar como premisa el hecho de que no todas las modalidades online requieren la misma cantidad de Internet. Probablemente el medio que estamos usando en este preciso minuto es la que mayor intensidad de Internet requiere, pero también hay otras alternativas. Ahí seguramente vamos a poder conversar algunas estrategias. A modo de regalo, les voy a dejar ustedes ya tienen acceso a esta presentación, ahí hay un link en el cual ustedes pueden, de manera gratuita, pueden tal vez autoevaluarse ustedes mismos, o tal vez usar esa herramienta que ahí está disponible, que es una encuesta de competencias digitales, y que puede apoyar el uso de la metodología del caso, sobre todo en ambientes online. Pueden acceder y ahí se van a dar cuenta de que hay 2 aspectos que son como súper relevantes a la hora de poder hacer una clase online, sobre todo si vamos a utilizar el método del caso. Y uno tiene que ver con los aspectos técnicos, seguramente poder entender la forma en la que nuestros estudiantes se están conectando, el dispositivo con el cual se están conectando a sus clases, pero también es tremendamente relevante el poder entender cuáles son las competencias digitales que tienen estos estudiantes. Así que los dejo invitados a poder visitar ese link y autoevaluarse, y que ustedes puedan conocer también el escenario sobre el cual sus estudiantes están o van a empezar a trabajar en relación al método del caso. Por otra parte, de manera de contexto, también creo que es relevante hablar o contextualizar el rol del educador, del docente en este proceso de aprendizaje, sobre todo cuando hablamos de metodologías activas en general, no tan solo el método del caso. Y aquí creo que me detengo en un par de ideas que creo que son súper importantes a considerar en relación a lo que hoy día el mundo necesita, y hace muchos años que se viene hablando de este tema. Ahí yo les coloqué como referencia un estudio que a mí me gusta mucho, lo leo hace mucho tiempo ya, que es una publicación de la UNESCO en relación a aquel tipo de aprendizaje que se requiere para el futuro. Y si ustedes revisan esos 4 aspectos, básicamente se refiere a aquellas competencias genéricas, a aquellas competencias blandas, a aquellas competencias interpersonales que son claves para el éxito profesional de nuestros futuros profesionales. Y si se dan cuenta, cada una de ellas se enfoca a elementos que son claves, como por ejemplo la resolución de problemas, el análisis crítico,
trabajo en equipo, la capacidad de trabajar en equipo y de interconexión, la colaboración, etc. Yo creo que esto de alguna forma nos ayuda a prepararnos y a apalancar el hecho de que el método del caso es una tremenda herramienta que justamente de manera muy equilibrada nos ayuda a poder abarcar estos aspectos de competencias genéricas que son súper relevantes. Por otra parte, creo que hoy día también es muy necesario, en la medida que nosotros cumplamos el rol de ser facilitadores de los aprendizajes activos de nuestros estudiantes, el centro de que es nuestro estudiante, el poder entender también de que nuestros estudiantes aprenden de maneras distintas. Y el método del caso justamente recoge aquellos aspectos que son súper claves para poder llegar de manera directa, de manera emocional y de una manera muy dúctil para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. En relación específicamente a los casos de enseñanza, creo que una buena forma de partir para entender el método del caso es entender primero que lo que es un caso. Aquí les dejo una definición en la cual define que un caso es una historia, es la descripción de una situación real. Ahí tenemos un aspecto que es fundamental, en la realidad, por la que atraviesa un protagonista o protagonistas o una persona o personas que están dentro de una organización. Y que esto conlleva también un aspecto que tiene que ver con un momento dado en el tiempo o un punto de corte, y que sin duda, tal vez una de las características más relevantes de un caso, es que busca un aprendizaje. Para poder entender un caso de enseñanza, es fundamental, por lo tanto, repasar algunos aspectos que son clave. Primero, el que se apalanca, se asienta, tiene un fundamento en un hecho real. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta en relación a un caso de enseñanza, la realidad. Segundo, que esta historia que es real está centrada en un protagonista o protagonistas dentro de una organización. Pero este protagonista o este tomador de decisiones se enfrenta a uno o más aspectos que son el foco del desarrollo de la metodología del caso. Dentro de la toma de decisiones, este personaje se puede enfrentar a una oportunidad, a un reto, a un desafío, a un problema, a un dilema. Todos estos aspectos que tienen como foco central la toma de decisiones. Por lo tanto, un caso se centra específicamente en el proceso de la toma de decisiones. Ahí hay un resumen de algunos aspectos que son transversales dentro de las características de un caso. Primero, que es la orientación pedagógica. Siempre se busca, a través de esta historia, que exista una enseñanza, que exista un aprendizaje académico, que podamos llevarlo al aula y que de alguna forma también esté dentro de los objetivos de aprendizaje que nosotros buscamos como profesores, como académicos. Y por otra parte, creo que ahí, bueno, ahí resume, hay otros aspectos que son fundamentales para poder contextualizar un caso, que tiene que ver primero con el presentar a un tomador de decisiones o a un protagonista o a alguien que en torno al cual gira esta historia que es real. Pudiese ser que un caso esté disfrazado, tenga algunos datos que estén disfrazados, pero siempre considerando de que hay una orientación pedagógica para ser utilizada en el aula. Hay un punto de corte en la historia, eso significa de que esta historia tiene un contexto con una fecha y un tiempo determinado. Algo que no podemos perder de vista es que esta historia centrada en este personaje obliga a enfrentar a este personaje a una problemática, a un reto, un desafío, y por lo cual debe enfrentarse a un proceso de toma de decisiones. Es muy relevante también el hecho del contexto geográfico. No es lo mismo que una historia esté situada en Chile o en China. Y por último, creo que es algo que otorga un elemento fundamental dentro de este proceso de toma de decisión a través de un caso de enseñanza, es la urgencia. Eso significa que este tomador de decisiones que se enfrenta a un desafío siempre va a tener un plazo, va a tener
un tiempo para tomar esa decisión. Y eso obviamente también le da el elemento relevante para que el estudiante pueda también tener un foco en la empatía en relación a la historia que él está desarrollando. En relación a los casos de enseñanza, hay algunos aspectos que son claves para poder implementarlo con éxito. Yo creo que uno de los aspectos que, de acuerdo a mi experiencia, es fundamental, tiene que ver con la experiencia del estudiante utilizando casos. Sin duda, si nosotros queremos que un estudiante logre compenetrarse con esta historia real, que logre empatizar con el tomador de decisiones y poder enfrentarse a ese desafío o a ese reto o a ese dilema, es necesario que el estudiante también entienda, también comprenda cuál es la estructura de un caso. Y yo creo que es un buen ejercicio partir seguramente buscando algunos casos que sean simples, sencillos, cortos, con la única finalidad de que el estudiante comprenda, de que los casos tienen ciertos elementos, ciertas características, que no importa el caso, ni el tamaño de la decisión, ni el personaje, ni el lugar geográfico, siempre va a tener la misma estructura en términos de las características de ese caso, y que comprenda que siempre esas historias son reales, y que el desafío que él tiene es tomar una decisión y empatizar con ese tomador de decisiones. Otro elemento que es relevante también a la hora de poder elegir y aplicar un caso es el grado de dificultad del caso. Creo que si tuviera que hacer una recomendación de acuerdo a mi experiencia de manera presencial o en la modalidad online, creo que la elección del caso es gravitante. Si tuviese que elegir un caso para aplicarlo en modalidad online, sin duda escogería un caso corto, un caso llamativo, un caso que lograra una fácil empatía respecto a los estudiantes. Pero si estamos en formato presencial, creo que también es relevante poder considerar que a lo mejor un caso que sea de una mayor, que sea más robusto, que probablemente tenga un grado de dificultad más alto, puede ser abordado. Pero en el formato online hay que buscar casos que sean simples. Y una última consideración tiene que ver con el momento del semestre. Creo que no es lo mismo aplicar un caso al principio, al medio o al final de un semestre, o al principio, al medio o al final de un aprendizaje o de una unidad de aprendizaje. Son aspectos que hay que considerar. En relación a la metodología del caso, creo que aquí la literatura en general nos habla de 3 momentos de aprendizaje que son intransables y secuenciales, que tiene que ver con el trabajo de manera individual o la preparación individual del estudiante en relación a un caso, el trabajo en pequeños equipos y la sesión plenaria. La literatura en general habla del mínimo de estas 3 actividades que de manera secuencial ayudan, fomentan el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Para poder entender o para poder explicarles un poco por qué o la razón de poder seguir esta secuencia, aquí yo les muestro una gráfica que está confeccionada en base a información real respecto de la aplicación de un caso a un grupo de estudiantes en la cual se fueron registrando los tiempos académicos en horas pedagógicas que pudiesen ser de 40, 45 minutos, una hora pedagógica, y el porcentaje de logro de los aprendizajes esperados de estos estudiantes. Entonces ustedes pueden visualizar ahí de que si a un grupo de estudiantes usted le hace entrega de un caso de enseñanza, logra, ahí más adelante les voy a explicar algunos tips respecto de cómo introducir un caso con los estudiantes, pero si usted, desde el momento que usted le entrega el caso hasta el momento que el estudiante puede lograr un máximo de aprendizaje, de logro, seguramente alrededor de 2,5 horas pedagógicas él ya va a haber alcanzado un máximo de logro en relación a sus aprendizajes esperados. Por lo tanto, por más que el estudiante se siga preparando o siga leyendo, es incrementarlo. No resulta significativo el porcentaje, o al menos con este grupo, no resultó significativa
el porcentaje de logro de esos aprendizajes esperados. Por lo tanto, aquí aparece una tremenda oportunidad en la cual, cuando identifico que el estudiante ha logrado su máximo porcentaje de logro, pudiese yo introducir una siguiente actividad, una siguiente etapa dentro de este proceso, que puede ser precisamente el incorporar un trabajo en pequeños grupos. De acuerdo al comportamiento en general, un trabajo en pequeño grupo no debiera durar más allá de 30 o 40 minutos, o sea, alrededor de una hora académica, probablemente en aula, en la cual los estudiantes, si han tenido una buena preparación individual, si han leído el caso, si han hecho un análisis profundo, individual del caso, lo más probable es que tengan mucho que aportar en ese trabajo en pequeños grupos. Y por lo tanto, de manera similar a la situación anterior, a la etapa anterior, va a haber un pic de logro máximo de aprendizaje en ese pequeño grupo, que de acuerdo a la información que ahí les muestro, debiera ser aproximadamente no más allá de una hora académica. Y aprovechando esta oportunidad en la cual yo identifico el máximo del logro de aprendizaje en este pequeño grupo, pudiese yo introducir una siguiente etapa, que es la etapa de la discusión plenaria. Y es aquí donde aproximadamente en una hora académica, en una discusión guiada por parte del docente, pudiese ser que se logre incrementar este porcentaje de logro. Si se dan cuenta ustedes, esto tiene un efecto sinergético, un efecto que tiene que ver con el sumar experiencia en el logro de estos aprendizajes, y obviamente eso nos acerca a cumplir el objetivo académico que nos hemos planteado. Sin embargo, hay algunos autores que plantean de que estas tres etapas son las mínimas a aplicar en el método del caso: la preparación individual, la preparación en pequeños grupos y la preparación, y la discusión plenaria, la recomendación es esa, debiesen llevar una cuarta etapa que implica un proceso de metacognición o de reflexión, o una etapa en la cual el estudiante pueda cerrar el ciclo de aprendizaje que ha logrado. Y de acuerdo a la evidencia, la probabilidad de que él logre incrementar aún más, de poder reflexionar respecto de los aprendizajes sobre los cuales se ha tratado el caso, se abordan de manera significativa. Bueno, la reflexión de esta gráfica nos muestra dos cosas que son relevantes. Primero, que hay evidencia respecto del porcentaje de logro y la eficiencia en el uso de los tiempos. Por lo tanto, esta metodología, que tiene más de 100 años, sin duda, en esta gráfica nosotros podemos evidenciar de que estas tres etapas secuenciales, en donde se requiere partir por una muy buena preparación individual, ahí vamos a dar algunos tips respecto de la preparación individual, el poder dirigir un trabajo en equipo en pequeños grupos, y el poder dirigir una discusión plenaria, y el poder realizar una actividad de metacognición o de reflexión, son imprescindibles para poder apostar o para poder visualizar la mayor probabilidad de logro de porcentaje de éxito de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por ahora yo creo que es relevante quedarnos con el hecho de que hay al menos o como mínimo 3 momentos que son absolutamente importantes para poder llevar a cabo la metodología del caso: la preparación individual, el trabajo en pequeños grupos y la discusión plenaria. Y ahora se sugiere que es imprescindible también el poder agregar esta cuarta etapa que hablamos de metacognición. Para el éxito en la aplicación del método del caso, yo, de acuerdo a mi experiencia, creo que es fundamental que esto sea una actividad que sea planificada. Esto quiere decir que el que esté incluido dentro de la planificación de las sesiones es fundamental. La selección del caso creo que también es algo que es clave. El escoger casos que sean de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a los intereses de nuestro público objetivo, de nuestros estudiantes, que tenga que ver también con geográficamente poder lograr la identificación de estos estudiantes, es clave. En relación al docente, es clave el poder preparar y estudiar las notas de enseñanza. El caso de enseñanza
va dirigido para el estudiante, pero la nota de enseñanza es el instrumento que es clave para que el académico, el profesor, tenga los momentos y pueda prepararse para la puesta en escena de los momentos de aprendizaje que el autor del caso haya pensado que son fundamentales para poder lograr esos aprendizajes. El que los estudiantes estén preparados, que sepan usar casos, sepan leer casos, sepan cómo prepararse de manera individual, que identifiquen las etapas, que ellos sepan las etapas que van a vivir, que ellos tengan absolutamente identificado de que lo primero y lo básico es poder trabajar de manera individual, luego se van a trabajar en pequeños grupos, luego van a participar de una plenaria y luego van a tener que hacer un cierre de la actividad a través de alguna actividad de reflexión. Ellos tienen que saberlo y hay que prepararlo. Y yo creo que ahí, bueno, por lo menos a mí, como profesor, me resulta súper sencillo de poder enseñarle a preparar a un estudiante, por ejemplo, a través de los dilemas. Creo que es un instrumento que nos permite llegar de manera amigable a los estudiantes para que entiendan lo que es un caso de enseñanza y cómo se viven las etapas de la metodología del caso. Creo que es clave también el que el académico, el profesor que vaya a aplicar un caso, él ya tenga en mente la planificación de cada uno de los momentos de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a hacer y qué es lo que le va a pedir? ¿Qué bibliografía, qué preguntas detonantes le va a hacer para que se prepare de manera individual? ¿Qué actividad, qué desafío le va a proponer en el pequeño grupo? ¿Cómo va a ser la secuencia de discusión en la plenaria? ¿Qué actividad le va a pedir para hacer el cierre o la metacognición? ¿Le va a pedir un informe? ¿Le va a pedir que postee en el foro del curso online y que haga una reflexión sobre lo que aprendió? Bueno, eso tiene que estar planificado con antelación. La nota de enseñanza es clave porque ahí te va a entregar los elementos para poder planificar esos momentos de aprendizaje. Y por último, creo que algo que es fundamental tiene que ver con el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación que puede ser perfectamente una rúbrica o pudiese ser una escala de apreciación. Sin duda creo que eso es fundamental tenerlo con anticipación y que el estudiante también conozca con anticipación este instrumento. Perdón. Algunos tips en relación a la preparación individual. Yo creo que uno de los aspectos claves aquí es poder vencer la resistencia que tienen nuestros estudiantes actuales en relación a algunos aspectos que tienen que ver con la lectura, con la investigación, qué sé yo. Entonces, yo aquí siento de que hay 3 aspectos que son fundamentales al momento de entregarle un caso al estudiante. Yo soy de la idea de que el ejercicio de empezar a trabajar un caso no implica el que solamente le des la bibliografía y le entregues el caso para que él lo descargue y él lo lea por su cuenta, sino que implica una preparación. El entregar un caso implica a que en el ejercicio de entregarle la bibliografía o el link o el lugar donde va a descargar el caso, y si lo entregaras de manera presencial sería lo mismo, hay que buscar atraer, motivar y conectar con los aprendizajes previos a estos estudiantes. Y eso tiene que ver en relación a la temática en la que tú vas a trabajar el caso. Si el caso fuera contingente, por ejemplo, en relación a la pandemia que estamos viviendo actualmente, sería interesante poder escuchar o poder preguntarle a los estudiantes, bueno, cómo ellos han vivido esta situación, cuáles han sido sus experiencias. Entonces, de alguna forma estamos acercándonos a poder entender con qué aprendizajes previos ellos se van a predisponer a leer este caso. Aquí la invitación es lograr que el estudiante lea el caso, se interese en el caso, se vaya a su casa con la idea interesante de querer tener ganas de leer ese caso. Aquí hay un par de tips que creo que son relevantes también a la hora de poder motivar a los estudiantes. Muchas veces yo he recibido consultas de algunos de mis estudiantes en relación a que les cuesta según el caso, no pueden leer el caso. Les cuesta poder llegar a entender cuál es la problemática, cuál es la decisión. Entonces, un buen ejercicio siempre para poder partir el análisis individual de un caso es partir por el ciclo corto de análisis de un caso. Y ahí los estudiantes se van a dar cuenta de que al momento de poder leer el párrafo de inicio, el poder leer los títulos del caso o las gráficas del caso y leer el párrafo final,
seguramente van a encontrar muchos de los elementos que le van a poder permitir comprender el caso. Pero sin duda, una vez que hayan hecho este ejercicio de hacer esta lectura corta de un caso a través del párrafo de inicio, de todas maneras van a tener que hacer un análisis mucho más completo para poder llegar al análisis que se pide del caso. Una forma de poder ayudar a la comunidad académica a la cual pertenezco es a través del poder aportarles. Ahí les dejo un segundo regalo que está dentro de la presentación, que es un cuestionario, que es una guía de preparación individual de un caso para los estudiantes. El saber de qué manera o en qué secuencia yo quiero ir y quiero pedirle al estudiante que vaya entrenando este análisis individual. ¿Por dónde parto? ¿Por dónde parte el estudiante? Y creo que uno de los aspectos fundamentales es partir por comprender la situación. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el tomador de la decisión? ¿Cuál es el problema? ¿A qué desafío se enfrenta? ¿Cuál es la decisión que debe tomar? ¿Con qué urgencia debe tomar esa decisión? Bueno, esos aspectos que son clave, que forman parte de las características de un caso, tal vez el ejercicio de poder realizar ese cuestionario y poder guiarlo en esas preguntas, creo que podría ser un buen ejercicio. Y si ustedes pueden recibir como evidencia ese trabajo individual que ha hecho el estudiante, sin duda va a ser tremendamente rico. Para el éxito en esta preparación individual, en relación a un profesor, lo primero es lograr atraer, motivar y conectar al estudiante con sus aprendizajes previos. Él tiene que lograr empatizar con ese tomador de decisiones. Justamente en esta etapa, que es la preparación individual, es una de las etapas fundamentales, porque de la calidad de la preparación individual que haga el estudiante va a depender también el aporte que él haga en las siguientes etapas. Aquí el recordarle al estudiante que debe adoptar el rol y las responsabilidades del tomador de decisiones es fundamental. Si usted fuera el protagonista, si usted fuera el tomador de decisiones, no le estoy pidiendo que él adopte ni el género ni las características psicológicas del personaje, sino que usted, con las competencias y el conocimiento que usted tiene actualmente, ¿qué haría usted si usted estuviera en los zapatos o en el rol de ese tomador de decisiones? Es importante recordarle en esta etapa a los estudiantes. Fundamental el que el estudiante pueda leer el caso, leerlo de manera comprensiva. Ahí les di 2 tips, lectura ciclo corto y después aventure con el ciclo largo. El poder hacer notar al estudiante que es fundamental el que revise los conceptos, las lecturas o los recursos de aprendizaje que han sido recomendados para esta etapa. Aquí no hay que ser muy ambicioso también. O sea, si usted encuentra que en la nota de enseñanza le recomiendan el libro completo, usted como profesor haga el ejercicio de seleccionar el capítulo o la selección de las páginas que evidentemente son factibles, son viables que un estudiante pueda leer o pueda revisar en este periodo de preparación individual. Y el entregarle una pauta de cómo prepararse de manera individual. Recuerden que ahí les dejo un pequeño regalo de una encuesta, de un cuestionario que ustedes pueden aplicar con sus estudiantes y que les puede servir también a ustedes para poder guiar esta preparación individual. En relación a al pequeño equipo, al trabajo en pequeños grupos, aquí creo que hay que distinguir, bueno, en dos posibles escenarios. Si usted está trabajando en el aula, sin duda está claro de que el poder seleccionar, el poder trabajar con grupos que, bueno, aquí los autores son diversos y no hay consensos absolutos respecto de un mínimo o un máximo de integrantes de un pequeño grupo. Pero pudiésemos hacer el supuesto de que probablemente entre 3 y 5 y tal vez más puede ser un número interesante que puedan aportar. Bueno, ¿de qué va a depender? Va a depender básicamente del tiempo que usted tenga para poder hacer esta implementación en el aula. De manera virtual hay un montón, y yo les dejo un montón de herramientas que yo trabajo o que me han recomendado, que son herramientas que son interesantes de poder utilizar en ambientes virtuales.
que ayudan a planificar el trabajo en equipo, que ayudan a tener reuniones privadas. Bueno, de hecho, Google Classroom o Teams tienen canales privados donde yo podría asignar, el profesor, él va a ir y va a asignar quienes pueden trabajar en esos grupos pequeños y, y poder trabajar y coordinarse de esa manera. Ahora creo que aquí hay un montón de aspectos que son muy interesantes de considerar al momento de implementar un trabajo en pequeño grupo. Uno de los temas que creo que es muy propio de poder discutirlo es poder entregar a los estudiantes o entender que en este trabajo en pequeños grupos es interesante el poder enfrentar a estos estudiantes a un desafío, a un reto. No necesariamente a la resolución del caso ni a la generación de las soluciones, no necesariamente. Perfectamente un trabajo en pequeño grupo pudiese ser el realizar un lienzo Canvas, pudiese ser el entregar alguna actividad en la cual los estudiantes puedan generar alguna conclusión, un diagnóstico, un FODA, etcétera. O sea, pudieran generar algún tipo de evidencia o de desafío específico, grabar un video, escribir una reseña, hacer un juego de rol, etcétera. Bueno, pero creo que como recomendación general para el trabajo en pequeño grupo, creo que siempre es bueno darle un par de minutos, no más que eso, un par de minutos para que ellos puedan hacer una revisión de las conclusiones principales de lo que ellos han trabajado en la etapa anterior, que fue el análisis individual. Otro elemento que creo que es fundamental es que explicar dentro de las reglas del juego de que ellos tienen la posibilidad, cada uno de los integrantes, de explicar al resto del grupo sus puntos de vista, pero también respetar al resto, también el ir y defender sus ideas, si es que ellos así lo propician, también el poder expresar y trabajar en equipo, o sea, saber escuchar, saber hablar, participar, trabajar en equipo, saber que van a trabajar en pos de un desafío o un reto en grupo, saber que tienen un tiempo limitado, que no es toda la clase, sino que es parte de esa clase, que pueden ser 15, 20, o pueden ser una hora pedagógica, 40 minutos, puede ser eso. Como experiencia personal, algunos aspectos que creo que son gravitantes a la hora de implementar el trabajo en pequeños grupos tiene que ver con la organización de estos grupos, el tamaño. Bueno, ya les había comentado cuál es el tamaño mínimo, cuál es el tamaño máximo. Aquí en realidad yo creo que es absolutamente relativo. Yo al menos de acuerdo a mi experiencia, yo he trabajado con grupos pequeños que han ido desde las 3 personas, y en una oportunidad tuve un auditorium de 150 estudiantes donde mis grupos pequeños eran de 15 estudiantes. Entonces, creo que la experiencia de cada uno en el manejo, en la escena, en el dominio del trabajo en equipo es clave también, y es subjetivo. Respecto de la composición, aquí también es tremendamente discutible, porque hay algunas instituciones que determinan prácticas o políticas de cómo deben determinarse los grupos. Preguntas como, ¿los grupos se determinan al azar? ¿Son determinados por los propios participantes? O sea, ellos mismos se agrupan. Creo que, bueno, aquí hay un montón de elementos que tienen que ver con la experiencia. Yo la recomendación, a partir de mi experiencia, creo que el azar y creo que el profesor determine la composición de los grupos y de alguna forma también se asegure que se va a trabajar con más casos durante el semestre, pueda asegurarse de que estos grupos sean multidisciplinares, de que haya rotación de estos equipos, y creo que, bueno, y la vida es así también. Creo que el azar y la determinación creo que hablan por sí mismas. Creo que la vida es así. Y la experiencia me ha dado también un poco el favor en términos de que me he evitado un montón de aspectos que tienen que ver con relaciones interpersonales y otros elementos que son claves cuando se trabaja con estudiantes. Otro elemento que les traspaso como experiencia, como parte de mi experiencia, tiene que ver con la forma o con la técnica con la que se va a trabajar este pequeño grupo. Aquí yo les puse un listado, pero pueden ser infinitas. La creatividad de ustedes puede ser aún mayor. Pero algunas de las cuales yo he trabajado con mis casos tienen que ver, por ejemplo, con técnicas como el Philly 66, el role-playing, dramatizaciones,
un pitch, power pitch, concurso de poemas, rimas, canciones, dramatizaciones, videos, mapas conceptuales, canvas, etcétera. Creo que aquí la técnica grupal que ustedes utilicen para poder orientar el trabajo de los estudiantes puede resultar súper nutritivo. Aquí algunos aspectos claves para el éxito del trabajo en pequeño grupo tiene que ver con el establecer objetivos. El estudiante tiene que saber, bueno, qué es lo que se quiere lograr, cuál es el desafío que él va a tener que lograr en este pequeño grupo, a través de qué técnica, cómo se va a organizar, que sepa que aquí la auto organización, o al menos en mi caso, en mis clases, lo cuento como experiencia, no va. Ellos saben que soy yo quien los organiza y ellos saben que soy yo, o por último al azar. Si no conozco bien el grupo, al azar. Si conozco el grupo y yo les he hecho un diagnóstico, yo los organizo. El poder identificar, bueno, el rol del docente, del profesor en este trabajo de pequeño grupo también es clave. El poder recorrer y tener el tiempo suficiente para poder interiorizarse del trabajo que están realizando en los pequeños grupos es clave, y poder identificar problemas de participación, de preparación, problemas interpersonales. Yo, bueno, siempre digo de que es interesante llevar una bitácora. Hay un registro de lo que está sucediendo de manera individual en los pequeños grupos y después en la plenaria. El utilizar técnicas grupales, el poder exigir o pedir un entregable o una evidencia. Yo siempre me aseguro de tener una evidencia con la cual después obviamente voy a evaluar. Un video, la fotografía del Canvas, la lámina de PowerPoint, un video grabado y subido a YouTube, etcétera. Ahí creo que las evidencias pueden ser infinitas. Y algo que creo que es la parte más entretenida y lo que da más ánimo de seguir adelante en este proceso de aprendizaje es el felicitar los logros, el poder hacerlos sentir de que ellos han avanzado en su aprendizaje. Obviamente esto creo que para mí es clave. En relación a la plenaria, aquí, bueno, surgen de nuevo dos escenarios, uno que es presencial y otro que puede ser virtual. En aula, bueno, mis estudiantes saben de que voy a tratar y voy a hacer lo posible porque nos miremos las caras y que estemos sentados, ojalá, en un semicírculo. Poder visualizar sus caras, recordar sus nombres, creo que es relevante. En el ambiente virtual me resulta un poquito más fácil porque los puedo mirar a todos, les puedo hablar de manera directa, les pido que estén conectados, quiero ver sus caras, les hago preguntas dirigidas, entonces es posible de trabajar. En lo que respecta a la discusión del caso, en la discusión plenaria, yo nunca parto en frío, siempre trato de ir a hacer un precalentamiento, hacer una introducción a la discusión plenaria, y me tomo unos cuantos minutos. Parto siempre con una noticia, algo que haya leído recientemente, trato de conectar con algún tema de alguna clase anterior, trato de citar o colocar en la pizarra, ya sea proyectado o escrito, o lo cito de memoria, algún autor, algún concepto, alguna lectura. Trato de ir y de preguntarles, de acuerdo a la madurez del grupo, cuando los chicos o cuando mis estudiantes son de cursos avanzados o tienen un nivel de madurez o autonomía, yo parto directo y les pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la decisión? O simplemente voy y les pregunto, para ir haciendo este precalentamiento en la discusión plenaria, ¿cómo les gustaría abordar el caso? Es como para darles el protagonismo a ellos y la confianza de que vamos a discutir bien el caso. Las etapas en las que se va a discutir el caso es clave. Aquí las etapas son clásicas y son las que ustedes están viendo en este minuto. Uno parte por reunir los antecedentes, haciendo preguntas respecto, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Quién es el personaje? ¿Quién está tomando decisiones? ¿Dónde? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detonante? Los antecedentes. El análisis de los datos, si los hubiese, si hay información cuantitativa dentro del caso, es relevante y es el momento de partir de ahí pidiendo que se hagan algunos casos. Y ahí yo puedo ir preguntando, dirigiendo preguntas específicas de que, bueno, ¿y cuál fue el índice? ¿Y cuál fue a ver quién me puede calcular el dato? A ver cuánto dio el BAN, a ver quién me dice, ¿están de acuerdo? ¿Están seguros? A mí me dio otro. Ellos no saben que yo estoy viendo la nota de enseñanza y que sé exactamente cuál es el análisis de los datos. Generar las alternativas.
tratar de ir y de capturar una decisión en términos de opinión de grupo. Y sin duda también de que ellos se hagan responsables, de que toda decisión también debo preocuparme de la factibilidad, de la viabilidad de ser realizada, por lo tanto un plan de acción. Y creo que es fundamental también poder llegar y alcanzar dentro de esta discusión plenaria a las conclusiones, en donde el docente, él entrega el epílogo y hace una metacognición respecto de lo que se ha aprendido del caso. ¿Cómo el docente, el profesor, estructura las etapas en las que se va a ir discutiendo el caso? Yo siento de que hay tres elementos que pueden apoyar esta construcción de las etapas. Una es a través de las notas de enseñanza del plan pizarra. El plan pizarra de la discusión plenaria puede entregarte una secuencia lógica de cómo ir discutiendo el caso y una aproximación a las preguntas que se pueden ir haciendo en cada una de las etapas. Las preguntas detonantes que contiene el caso, porque también el académico, el profesor puede preparar. Y hay un recurso que al principio, cuando yo aplicaba el método del caso, me quedaba corto para poder preguntar y contrapreguntar a los estudiantes, tiene que ver con las preguntas de estilo socrático. Entonces yo siempre acostumbro, cuando realizo mis clases con casos, una vez que yo le he preguntado, le he hecho alguna pregunta en relación a los antecedentes, lo que fuera, por ejemplo, si le preguntara a un estudiante, bueno, ¿cuál es la problemática? Yo lo puedo ir y lo puedo recursivamente seguir preguntándole con el fin de estimularlo a de que él reflexione. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Me puedo cambiar de estudiante y le digo a otro, ¿usted está de acuerdo con lo que acaba de decir su compañero? ¿Cómo sabemos que es verdad? Supongo que se equivoca. En fin, les dejo esta lámina y creo que es súper relevante al momento de trabajar con plenaria. El rol del estudiante es clave explicarlo. El estudiante está obligado a responder las preguntas específicas del profesor, a argumentar cada una de sus intervenciones, fundamentar de manera teórica también, presentar a lo largo de la discusión plenaria conclusiones o interpretaciones relevantes y por sobre todo escuchar los puntos de vista y opiniones del resto del pleno. Para el profesor, para el éxito de la discusión plenaria, la introducción a la discusión, el planificar el uso de las pizarras, el anotar las etapas o proyectar a través de un slide las etapas en las que se va discutiendo el caso. Y creo que es fundamental, obviamente, prepararse utilizando la nota de enseñanza. En relación a la metacognición, esta etapa yo siempre la dejo para un momento que no está directamente ligado a la sesión presencial, ya sea online o sea en el aula, sino que yo generalmente lo dejo como tarea, y lo dejo como tarea para un momento posterior, en la cual yo hago alguna o todas estas preguntas en relación al caso que estoy analizando. Y que el alumno haga la reflexión en pocas líneas en relación a qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, para qué le servirá lo que ha aprendido, qué le falta por aprender. Entonces, hacer esta reflexión creo que es súper interesante. Y además que el proceso creativo y argumentativo aquí toma un papel fundamental al momento de evaluar. Obviamente aquí, en todo este proceso individual, en el pequeño grupo y en la plenaria y en la etapa de metacognición, hay una etapa creativa de parte del estudiante. Por lo tanto, la probabilidad de que él pueda copiarse es baja, porque aquí implica que él tiene que hacer un trabajo de desarrollo. Como ejemplo, quiero mostrarles un caso que a finales del año pasado publiqué en Emerald y que es un caso simple, sencillo, que puede ser utilizado en asignaturas de emprendimiento o de estrategia. Toca algunos elementos de modelo de negocio social, y toca algunos elementos también de creación de valor compartido. Es mostrarles un poco de qué manera uno, por ejemplo, podría ir y pudiese hacer esta labor de introducción o conexión con aprendizajes previos con un estudiante al momento de entregarle el caso. Yo les comentaba de que uno de los elementos claves de un caso tiene que ver con el párrafo de inicio. Aquí ustedes están viendo el párrafo de inicio del caso que se llama Colegio Brillo de Luna, modelo de negocio sostenible. Aquí, en este párrafo de inicio, ustedes se van a dar cuenta, y los estudiantes también tienen que ir y poder advertir
de que hay elementos que son claves. Primero, aquí van a encontrar quién es el tomador de la decisión, cuál es su rol, cuál es el lugar geográfico, cuál es la problemática, cuál es el detonante de esta problemática, cuál es la decisión que tiene que tomar Solange. Y sin duda también algo que es súper importante que tiene que ver con el punto de corte en la historia, que es la fecha en la que se está desarrollando este caso. Entonces yo este ejercicio lo parto en el aula. Los últimos 10 o 15 minutos de la clase anterior, yo voy y les proyecto, o le pido a un estudiante, si estoy en presencial, le pido a un estudiante que vaya y me lea el párrafo de inicio. Y voy preguntando, bueno, y aquí voy preguntando, bueno, ¿quién era el tomador de la decisión? ¿Quién era el protagonista de este caso? Solange Aedo, que era la directora, y cuál era su rol, la directora del Colegio Brillo de Luna. Pregunto, ¿dónde se está desarrollando, cuál es el lugar geográfico donde se desarrolla esta historia? Yayay, región de Valparaíso, en Chile. ¿Dónde se desarrolla esta historia? En el Colegio Especial Brillo de Luna. ¿Y cuál qué característica tiene? Que es un colegio que atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y física. ¿Qué otra organización o qué otro protagonista entra en juego en esta historia? Crystal Chile, que es una empresa dedicada a la producción y venta de envases de vidrio. ¿Qué detona que se genere la problemática o la toma de decisiones para Solange? En el contexto de una campaña de reciclaje de vidrio en la cual Solange advirtió que sus estudiantes, sus niños tenían habilidades especiales para realizar el trabajo mecánico del reciclaje del vidrio. A partir de esto, Solange logró el auspicio de Crystal Chile para instalar un taller de reciclaje de vidrio en el nivel laboral de los estudiantes. Y su desafío, su decisión, tenía que ver precisamente con el poder desarrollar, poder implementar un modelo de negocio sostenible que creara valor social, económico y medioambiental. Entonces, en este contexto, bueno, como la idea es poder motivar a los estudiantes y poder engancharlos con la historia, siempre parto con preguntas que son muy parecidas. Entonces, por ejemplo, en relación a este caso en particular, yo, por ejemplo, le podría preguntar a alguno de mis estudiantes, ¿quién de ustedes conoce, ha trabajado en el contexto de educación especial? ¿Quién de ustedes tiene un primo, un hermano, un hijo que tiene alguna condición de discapacidad? Y le pregunto su experiencia. Le pregunto, bueno, ¿cuál es la mayor preocupación de un papá frente a un hijo con una condición de discapacidad? Y creo que de las decenas de veces que he aplicado este caso, creo que nunca la respuesta ha sido tan distinta, de decirme que la mayor preocupación es el futuro laboral y la autovalencia de estos chicos. Y bueno, yo le digo, bueno, precisamente esa era la misma preocupación que tenía Solange. Por eso ya se planteó el desafío de cómo proponer un modelo de negocio. Yo trato de siempre de acompañar los casos con otras herramientas que puedan también motivar, conectar con aprendizajes previos. Aquí yo les dejo una invitación. Si estuviéramos en una clase más larga, los haría jugar o les haría ver el video. Pero cada vez que yo escribo un caso, siempre trato de ir y de grabar una pequeña cuña, un video muy cortito de 1 o 2 minutos que esté ojalá disponible y libre en YouTube para que los estudiantes vean, puedan mirar la cara, visualizar el rostro de los personajes o del contexto. Me encanta jugar con el Mentimeter en relación a poder jugar de manera asincrónica, y el Kahoot me encanta para poder trabajarlo de manera sincrónica en el acto. Hay otras herramientas que también me gustan mucho, como por ejemplo el ¿Quién quiere ser millonario? Ahí les anoté la página, ahí se puede programar y se pueden hacer preguntas que son súper simples. Yo creo que en síntesis, uno de los aspectos fundamentales en el hecho de implementar un caso en el aula tiene que ver con de qué manera usted logra impactar y emocionar al estudiante para que tenga ganas de poder desarrollar ese caso, pueda leerlo y sea una instancia también entretenida de poder hacerlo en clase. Muy bien, creo que en honor al tiempo y poder dejar algunas preguntas, algún tiempo para preguntas, quedo a disposición de ustedes.
Excelente, Rodrigo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Excelente, te agradezco mucho la presentación. Incluso aprovecho para comentarte que estuve aquí platicando con los otros colegas del equipo latinoamericano. Están Valeria, Totila, a quien conoces, también Carol de marketing y todos encantados con tu presentación. Tenemos muchas preguntas, muchas. Quiero empezar aquí con una que dice lo siguiente. ¿Qué define, Rodrigo, para un mismo nivel, primer semestre, segundo semestre, que un caso sea más complejo que otro para estudiantes de la misma asignatura y avance curricular? Sí, yo creo que teóricamente es una respuesta que es fácil, porque de alguna forma para poder aplicar un caso a un estudiante, a un grupo de estudiantes, se requiere que él tenga algún perfil de ingreso a esta materia o para poder abordar el caso, que de alguna forma eh, mm, pueda conocer, pueda manejar algunos conceptos que sean previos, y lo cual le va a ayudar a hacer una preparación individual de manera más rica. Sin embargo, creo que a mí en la práctica, creo que ni pensar de que hay casos que sean exclusivos para ser aplicados en determinados semestres o en determinados momentos del semestre. Creo que a veces subestimar también las capacidades y el avance que uno puede lograr con un estudiante. De hecho, hay algunas experiencias, bueno, se habla mucho y creo que se aborda de manera muy específica a tratar de trabajar casos en educación superior, pero conozco algunos casos y estoy trabajando de hecho en un proyecto de poder implementar la metodología de caso también en educación secundaria, o sea, en colegios, en la cual a través tal vez de dilemas uno pudiese llegar también a poder trabajar ciertas competencias que son genéricas. En conclusión, creo que si el énfasis va a estar dado en conceptos técnicos, en aprendizajes teóricos, en aprendizajes esperados y en competencias específicas, creo que sí es importante considerar el nivel del semestre o considerar eh, los aprendizajes previos. Sin embargo, si lo que yo quiero es poder trabajar aspectos que tienen que ver con competencias genéricas, un dilema siempre sienta bien en cualquier minuto y en cualquier momento del proceso de aprendizaje de un estudiante. Aclarando también que un dilema siempre va a abordar o nos va a llevar a una dimensión ética, en una dualidad dentro del proceso de las decisiones. Eso espero haber respondido. Perfecto, sí, muchas gracias, Rodrigo. Mucha gente realmente diciendo que tu presentación fue muy, muy interesante. Muchas personas preguntando sobre acceso a plataforma, las cuales Renata ya contestó. Tenemos aquí una otra pregunta, creo que tiene que ver con los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo hacemos para tener contacto con ellos si se encuentran en sus casas a kilómetros de nosotros? La educación presencial lo facilita, pero en la virtual eso se limita a las 2 o más horas de clase, por ejemplo, en la educación universitaria. Así es, mira, puedo hacer un comentario y de acuerdo a la experiencia que he tenido durante estos últimos meses también, que estoy exactamente en las mismas condiciones que miles de profesores a lo largo del mundo, millones probablemente. Y es que el trabajar de manera presencial nos da la pauta o nos da la idea de que hay un esperado en términos de logro de aprendizaje. Si yo espero lograr un 100% de aprendizaje de manera presencial, sin duda, en el ambiente virtual, en las clases online, hay que priorizar. Y no puedo pensar en que voy a lograr ese mismo 100% en términos de los aprendizajes. Por lo tanto, también un primer consejo siempre es pensar de que los tiempos y la manera en la cual yo llego a mis estudiantes de manera virtual siempre va a ser un poco más complejo. El tema de la presencialidad, creo que, mira, el otro día escuchaba una presentación de un profesor de Harvard, él decía de que para él, que tiene cientos de estudiantes alrededor del mundo,
para él el desafío siempre era lograr que valiera la pena, que que sus estudiantes asistieran a sus clases online. Pensar de que el alumno que vive al otro lado del planeta y que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para asistir a su clase, que valga la pena para él. Y ahí eso me dejó pensando, ¿de qué manera logro hacer que valga la pena para un estudiante estar conectado conmigo y no después ver la grabación o ver el video? Yo siento de que el asignar roles durante el proceso de la clase, el pedirles que estén atentos, el pedir un dato, a ver quién me ayuda con un dato, a ver tú, Pedro, tú, Juan, a ver, calcula, entra a esta página, compárteme tu página, calcula tal dato. Puede ser una estrategia. Y otra estrategia que creo que me sienta muy bien y que a mí me encanta, que es jugar. Yo juego mucho con mis estudiantes y jugar un Kahoot, el jugar alguna de estas, hay tantas aplicaciones hoy día gratuitas que permiten a un académico poder actuar de manera sincrónica y de manera sincrónica también. Así que yo creo que jugar, conectarse y siempre plantearse el desafío creativo de qué manera logro en esta sesión encantar a mi estudiante y que valga la pena para él el haber ido a mi sesión y no haberla escuchado después grabada. Responder a sus preguntas, estar atento a las inquietudes, responder ojalá todas las preguntas que ellos tengan, aprendernos sus nombres, de la misma forma que presencial también. Excelente, Rodrigo. Wow, tenemos mucho más preguntas ahora. Creo que hay varias que tienen que ver con un tema, entonces voy a tratar de juntarlas. La pregunta que está aquí es, ¿cómo manejar a aquellos estudiantes que vemos que no participan nunca en clase? Y una otra pregunta que tiene que ver es, ¿cuáles serían los principales retos que has visto en Latinoamérica y tal vez algunos tips para los profesores que están con nosotros hoy? Sí, respecto de los alumnos que no participan, yo siento de que eso es algo que nos vemos todos enfrentados, todos aquellos que trabajamos en aula, nos vemos enfrentados a generaciones que son distintas, millennials y otros, que generación Z, que son estudiantes que tienen ciertas particularidades que los hacen ser un poco más inquietos, un poco menos resistentes a la crítica, algunos que sin duda muchos nos quejamos de que no leen, o dificultades de comprensión, o de comunicación, etcétera. Yo creo que este es un proceso de entrenamiento. Yo siento de que la metodología del caso aporta algo que ni siquiera es para el aula propiamente tal, sino que es para la vida, que es una forma de poder enfrentarse a la toma de decisiones. La toma de decisiones es algo que es permanente a lo largo de toda nuestra vida. Y de todas nuestras decisiones dependen también el éxito, no tan solo profesional, sino que personal. La pregunta es, ¿quién o de qué forma o cómo hemos sido entrenados en ese proceso de toma de decisiones? Cuando un alumno logra comprender de que este proceso, si él se somete de manera voluntaria y se entrega a esta dinámica de aprendizaje, y logra entender de que está obteniendo una herramienta que le va a servir para la vida, cambia un poco la percepción. Y aquí esta dinámica, revisen después, los invito a revisar esa guía de preparación individual, que está en la presentación el link, que tiene una secuencia de preguntas que no es otra forma que razonar cualquier problema, no tan solo de un caso, de la vida, tú lo puedes razonar de esa misma forma. Y eso te entrega una lógica. Cuando un estudiante entiende para qué le sirve algo y hace el proceso de metacognición, él lo recibe de mejor manera. Y el segundo tips, que lo junto con la otra pregunta que me hiciste, Andrés, creo que el entrenar a los estudiantes en este proceso, que él entienda qué es lo que es y cómo se estructura un caso, cuáles son las características de un caso, en qué consiste la metodología, y que siempre, cada vez que yo utilice un caso con él, vamos a seguir la misma secuencia en términos de preparación individual, trabajo en pequeño grupo, una sesión plenaria. Ahora, la gracia que yo trato de innovar, la nota de enseñanza siempre va a ser la misma para el caso, pero lo que yo trato de innovar generalmente son en las herramientas o en las técnicas que utilizo con ello, por ejemplo, en relación al trabajo en pequeño grupo. Tal vez con el mismo caso a un grupo yo le pida un video, y lo desafíe a grabar un video con su celular y subirlo a YouTube,
A otro grupo yo puedo pedirle de que haga una dramatización con el mismo objetivo académico, pero con distintas técnicas. Yo creo que la creatividad y la flexibilidad son los máximos tips que yo creo que uno puede tener en el aula a partir de una metodología activa. Excelente. Ahora son 3 preguntas, Rodrigo, que creo que tienen que ver con la actividad del profesor antes de clase. 2 preguntas son muy parecidas que dicen, ¿recomiendas programar un caso por sesión o cuál es la cadencia de casos por semestre? ¿Usas un único caso o varios? Y la segunda pregunta, con base en eso, sería, ¿qué tanto de trabajo previo asignas? En relación a la cantidad de casos por semestre, eso yo creo que tiene que ver también con el descriptor, con el diseño curricular o con el diseño metodológico que tenga una asignatura en particular. Yo puedo diseñar una asignatura en la cual tenga la intención o se declare dentro del descriptor de la asignatura de que la metodología a utilizar para esa asignatura es la metodología del caso, método del caso. Y eso implica de que en la planificación de las sesiones voy a tener que buscar casos que sean atingentes dentro del proceso. Ahora, la recomendación que yo doy en relación si se encuentran ustedes frente a un escenario que se declara una asignatura exclusivamente a través del método del caso, es el poder realizar un apresto o una nivelación o un entrenamiento previo. Siempre los dilemas son súper versátiles, de tal manera de que el primer objetivo sea entrenar al estudiante en reconocer la estructura de un caso y entender la dinámica de cómo se lleva a cabo el método del caso. Y luego, al final de cada unidad de aprendizaje, al final de cada aprendizaje esperado, probablemente poder tener un caso que sirva para poder integrar. Los casos son una excelente herramienta de integración, una excelente herramienta que puede ayudar en los procesos de metacognición. Por lo tanto, si tuviera que hacer una sugerencia, creo que no sería utilizar casos todas las clases, sino que sería el poder reservar de manera progresiva y al final de cada unidad de aprendizaje un caso que ayude a integrar y que le dé el tiempo también, porque eso es relevante, que le dé el tiempo al estudiante de poner énfasis en su preparación individual, ¿sí? Y entender de que la riqueza del resto del proceso va a depender de cuánto y de qué manera él se prepare de manera individual. Ahora, en relación al docente, el esfuerzo que dedica es encontrar los casos, el poder leer y estudiar las notas de enseñanza. Y yo ahí hago una recomendación que me la dio un maestro, del cual yo aprendí, el profesor Jorge González, y él siempre decía de que una forma interesante de preparar, que un profesor prepare un caso, es leer el caso, entender la problemática del caso y hacer, tú como profesor, hacer el ejercicio de hacer ese análisis individual y tú pensar o imaginarte cómo tú harías la planificación de los 3 momentos de aprendizaje en virtud de lo que tú has leído del caso, sin haber leído previamente las notas de enseñanza. Luego compara lo que tú planificaste, lo que tú analizaste en relación al análisis por parte del autor que aparece en la nota de enseñanza. Puede ser que coincidas o puede ser que mejores aún más la puesta en escena que algún profesor pensó cuando escribió el caso. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos acá una pregunta de Caterina Kuchel, a quien envió un afectuoso saludo. Muchas gracias, Katy, por la asistencia. La pregunta es muy interesante, avanzando un poco en el tema de casos. ¿Crees que hay una distinta profundidad de aprendizaje con los casos cortos, Rodrigo? Disculpa, no entendí bien la pregunta, no te escuché, se cortó un poco la conexión. Claro. La pregunta sería, ¿crees que hay una distinta profundidad de aprendizaje con los casos cortos? No, yo creo que no. Creo que un caso corto es un tremendo desafío para quien lo escribe. El caso, entre un caso corto y un caso largo,
el desafío es el mismo, lograr la profundidad del análisis y la riqueza de la discusión del caso en cada una de las etapas. Ahora, un caso va a tener más riqueza dentro del análisis en las distintas etapas o momentos, en la medida que se pueden generar múltiples o más opciones o alternativas de decisión dentro del caso. Por lo tanto, creo que un caso corto no limita. Y de hecho, creo que es el desafío que todos los que escribimos casos hoy ya tenemos. ¿De qué manera puedo escribir un caso corto, pero que logre una profundidad y una riqueza en el análisis y en la discusión de los estudiantes? Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Tenemos dos preguntas acá sobre más bien la escritura de casos, lo que es muy interesante. Una dice, ¿qué autores recomiendas, Rodrigo, para aplicar y aprender la metodología de casos? Y algún tip sobre cómo escribirlos y dónde publicarlos. Yo creo que el dónde publicarlos, creo que tú puedes dar la respuesta, Andrés. Yo en realidad, dada mi experiencia personal, bueno, he publicado casos en el SIC del TEC de Monterrey, he publicado casos con ustedes en Emerald y en otras revistas, y cada una de las experiencias distintas, y va a depender de lo que tú busques como escritor. Ahora, lo interesante es que cada una de estas revistas o colecciones de casos tienen líneas editoriales y tienen grupos de académicos que te acompañan en estos procesos de escritura, que creo que entregan una riqueza y una visión cada vez más completa. O sea, al menos mi experiencia de haber escrito un par de casos en Emerald me resultó tremendamente enriquecedor. Sí me entregó una línea editorial distinta, una visión distinta, con exigencias distintas, pero sin duda creo que es muy interesante. Respecto de tips para escribir casos, yo mira, me adueño de dos consejos que algunos maestros me han dado en este proceso de aprendizaje. Uno es que una forma interesante de poder aprender a escribir casos, primero, es aprender a usar casos. Si tú no sabes implementar o no tienes la destreza de implementar un caso en el aula, difícilmente vas a poder, o se te va a hacer más complicado, el poder diseñar, hacer ese diseño instruccional que va a ir en la nota de enseñanza. O sea, cualquiera podría escribir una historia entretenida, interesante, que cumpla con los requisitos de un caso, pero escribir una nota de enseñanza es un tremendo desafío. ¿Y quién puede tener mayores recursos para escribir una nota de enseñanza? Quien sabe usar casos, quien lo ha usado en el aula, porque él va a saber efectivamente la factibilidad y la viabilidad de implementar alguna idea que tú tengas en relación a los tiempos, los tipos de preguntas, las actividades técnicas y demás. Otro tips que doy para los que quieran escribir casos es leer casos. Una muy buena manera de aprender a escribir casos de enseñanza es leer muchos casos de enseñanza, de la temática que tú tengas interés. Mi interés particular, por ejemplo, son las empresas B, son los modelos de negocio con características sociales, la creación de valor compartido. Entonces, yo leo muchísimos casos y trato de estar siempre al día de todos los casos que se están publicando en distintas colecciones en el mundo en relación a esos temas. Y eso te va abriendo un horizonte, pero tremendamente rico al momento de que tú quieras escribir un caso. Recursos hay muchos que están disponibles en el mundo. Emerald tiene, yo creo que ahí tú darás el detalle, Andrés, de la dirección exacta donde pueden encontrar recursos o sugerencias para escribir casos, pero la colección de Harvard, el SIC del TEC de Monterrey, entre otros. Hay sitios que contienen muchas recomendaciones de cómo escribir o estructurar casos. Gracias, Rodrigo. Están todos invitados a publicar en Emerald, caso quieran publicar Teaching Cases, casos. Incluso estoy a las órdenes para apoyarles con las informaciones que necesiten. Después de la sesión, iremos a enviarles correos con las informaciones del webinar, dónde publicar, cómo publicar,
muchos nos preguntaron cómo acceder a los casos. Rodrigo, tengo una última pregunta antes del cierre, y como el método está basado en competencias, yo creo que la pregunta es muy interesante y habla justamente sobre competencias. Dice, ¿qué competencias adquiere un estudiante al trabajar en clase con estudios de casos? Bueno, las competencias específicas primero están declaradas en la nota de enseñanza de un caso. Es ahí donde quien escribe un caso va y declara cuáles son los aprendizajes esperados o las competencias técnicas que se espera lograr a través del análisis del caso. Pero también creo que es muy recomendable estar atento a las competencias genéricas que declara el caso. Por lo tanto, es en la misma nota de enseñanza donde tú vas a encontrar técnicamente a qué área temática pertenece el caso, cuáles son las competencias técnicas que se están buscando, cuáles son los aprendizajes esperados. Incluso algunos casos van y son tan específicos de declarar hasta los criterios de evaluación a los cuales apunta el desarrollo de ese caso. Y eso obviamente va a depender de la naturaleza del caso, pero hay algo que es absolutamente transversal a todos los casos de enseñanza, que es el desarrollo de las competencias genéricas. Y creo que en eso no hay cuestionamiento. Y pues ahí nos podemos pasear por toda la gama de competencias genéricas, competencias blandas, como quieran llamar, o competencias de empleabilidad, desde la comunicación oral, comunicación escrita, la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones, la argumentación, el uso de tecnologías, dependiendo de los desafíos que yo le entregue. O sea, la cantidad de competencias genéricas que yo puedo apostar dentro de la formación por competencias en un caso es muy rica. Eso, Andrés. Excelente, Rodrigo. Yo voy a compartir ahora algunos enlaces que tenemos sobre los contenidos de Emerald antes de nuestro cierre. Y al fin te pasaré de nuevo la palabra para el cierre de la sesión. Entonces, nuevamente agradeciendo a Rodrigo por sus palabras, su excelente presentación. Les quiero mostrar algunos enlaces muy brevemente, lo que pueden encontrar en Emerald. Aquí al lado izquierdo, algunas informaciones sobre cómo someter un caso en Emerald, algunos tips, consejos, incluso el correo de nuestra publisher Gaby Randall, caso quieran revisar algún caso con nosotros, caso quieran publicar o tal vez la universidad tenga un paquete de estudios de casos y quieren publicar con nosotros. Al lado derecho están todos los enlaces para cómo publicar, cómo enviar un caso, están todas las informaciones para que puedan conocer los casos que tenemos y publicar igualmente con Emerald. Les voy a mostrar un poco más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos justo ahora una llamada para casos del tema Sport Management in Emerging Markets. El deadline es el día 1 de septiembre y eso será publicado en los Emerging Markets Case Studies. Tenemos también algunas competencias para casos. Acá arriba está la competencia que tenemos con Seaman, luego un poco más abajo el tema del Case for Women, con los premios incluso monetarios. Y acá, como mucha gente nos preguntó sobre los temas de los casos cortos, y una disculpa, es que realmente eran muchas preguntas, no pudimos contestar a todas, están aquí listados los casos cortos disponibles ahora mismo, caso quieran conocer un poco más sobre qué hemos publicado. Ya hemos pasado el momento de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho la asistencia y antes del cierre quiero pasarle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, caso tengas unas últimas palabras, por favor. Sí, Andrés, bueno, agradecer la convocatoria, la asistencia, la escucha activa de todos ustedes. Y bueno, todos aquellos que hayan quedado con alguna inquietud, alguna duda, estoy disponible para ustedes. En la presentación está mi email y creo que
Estoy siempre dispuesto a conectarme, a conversar, a compartir tips, lo que ustedes quieran. Y terminar con una frase que me regaló una amiga, la cual quiero citar, y ella me dice, la educación es un acto de amor. Esta es una frase de Paulo Freire. Y creo que al fin y al cabo en esto consiste lo que hacemos. El amor por lo que hacemos y el impacto que tiene, sin duda, es algo que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos. Y las metodologías activas en general, no tan solo hablando del método del caso, nos ayudan y nos facilitan en el desarrollo de esas competencias como docentes. Así que los invito a conversar, a compartir, a formar comunidades y poder seguir con esta labor que es maravillosa. Así que un abrazo, un gusto haberme conectado con ustedes y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias, André, y a todo el equipo de Emerald, a Isabela, a Renata, muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias, Rodrigo. Pues creo que atendimos muchas de las preguntas. Van a quedar por ahí algunas pendientes, entonces yo ahí voy a estar todavía disponible un momentito. Muchas gracias, André. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por la citación del brasileño Paulo Freire. Nosotros de Emerald siempre encantados en tenerte, en apoyarte de alguna manera, y fue un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Agradezco muchísimo a todos que estuvieron con nosotros y estaremos en contacto con todos ustedes y les animo a escribirle a Rodrigo con las preguntas que tienen. Yo sé que muchas no fueron contestadas, realmente eran demasiadas preguntas, pero Rodrigo, a pesar de estar siempre muy ocupado, siempre nos contesta. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias, adiós. Adiós.